Buenas tardes. En este video vamos a explicar cómo se realiza el taller número 6. En este caso vamos a explicar cómo se hace el punto 3 del taller número 4 que corresponde a tipos compuestos. El enunciado de este punto es el crear un procedimiento almacenado que recibe como parámetro el ID de una categoría e imprime su nombre y las películas que se encuentran en ella. Por cada película muestra el número de actores que participan y la suma de sus salarios. En este caso vamos a crear primero el procedimiento. Iniciando con esta sentencia, que es cómo se crea un procedimiento, seguido del nombre del procedimiento, que vamos a llamar buscar categoría. Dentro de los paréntesis va a ir los parámetros, ya sean de entrada o de salida. En este caso, solo hay un parámetro de entrada que va a ser una variable ID categoría, donde esta va a tener un tipo. En este caso, el tipo va a ser de categoría.categoría ID, porque sabemos que va a ser del mismo tipo que está en la tabla categoría. Entonces necesitamos que sea del mismo ID y que reciba este ID. Entonces, al ser de este tipo, vamos a escribir porcentaje type. Ahora vamos a continuar con is y comenzamos con el procedimiento. Seguido, declaramos las variables a utilizar. En este caso, vamos a utilizar una variable que va a ser VID categoría, donde va a tener el dato que le entre el procedimiento, que va a ser del mismo tipo, categoría.cadID porcentaje type. Faltó el También, espacio. dime. Faltó el espacio. Gracias. Listo. VID categoría. Listo. Ahora vamos a tener también una variable donde vamos a guardar el nombre de la categoría que vamos a mostrar. Donde va a ser igual, donde va a ser del tipo categoría.categoría nombre. Porcentaje type. Entonces, siempre que vayamos a crear una variable necesitamos que sea del tipo correcto. También podemos ponerle, en este caso sabemos que el ID es tipo number, entonces podemos ponerle number, pero no sabemos exactamente el tamaño, entonces principalmente para caracteres, entonces preferimos que sea del mismo tamaño, por eso usamos de esta forma. En vez de dos puntos van barra de piso. Uy, severo viaje. Vale. Ahora vamos a continuar con un tipo, que sería el registro que vamos a guardar de los registros que vamos a guardar de las categorías. En este caso, vamos a necesitar el registro que guarde unos datos. En este caso va a ser primero el ID película, que va a ser un number, nombre de la película, que va a ser un varchar 40, número de actores,
número de actores, que va a ser también un number, sumsal, que va a ser la suma de los salarios, que va a ser tipo number, y terminamos aquí con punto y coma. Entonces, es necesario siempre terminar con este punto y coma. Ahora también vamos a crear un nuevo tipo, que va a ser tabla actúa, donde vamos a guardar estos registros en una tabla para así poder recorrerlos. Entonces, is table of reg actúa, donde reg actúa, recordemos que es el mismo registro que ya fue creado. Entonces vamos a crear una tabla con estos respectivos variables. Me perdí. Ya. Va punto y coma y después se define, Sí. se declara la tabla. Vale. ¿Y cuál podremos cortarlo? Bueno. V actúa. Tabla actúa. Aquí declaramos la tabla. Ahora, seguimos de nuevo para comenzar el procedimiento. Los pasos a seguir. Ahora, recordemos la variable que ya nos creamos, que sería VID categoría. Tenemos que igualarla con la variable de entrada, que sería VID get. Teniendo esto, necesitamos seleccionar el nombre de la categoría y guardarla en la variable que habíamos creado para el nombre de la categoría vnom categoría. From categoría cat, donde vid categoría sea igual a cat.catid, donde esto significaría que la categoría de entrada sea la misma categoría que estamos buscando para guardar el nombre de la categoría, guardado en la variable ya creada vCategoría. Luego necesitamos hallar no solo el nombre de la categoría, sino también el número de empleados o de actores que hay en esa categoría. Para eso necesitamos otro select. Seleccionamos pel.pelid, que sería el ID de la película, pel.pelnombre, que sería el nombre de la película, y contamos el número de actores. En este caso, no nos importa que contemos. Podríamos contar el número de apariciones del nombre de la categoría, el nombre de actor,
el ID del actor o lo que sea. En este caso vamos a usar actor ID. Lo vamos a llamar número de actores. Vamos a ponerlo más claro. Luego de esto, vamos a necesitar la suma de sus salarios. Para eso, utilizamos el sum y sumamos actores.salario. También lo guardamos como suma salario. Ahora vamos a utilizar bulk collect into para así todas las cosas que salgan de este select se puedan guardar, en este caso en vactúa, donde recordemos que vactúa sería la tabla actúa, que tabla actúa está hecho con registros, con el registro de actúa que tiene estas específicas. Necesitamos que esto sea lo mismo que entra en el select. Como podemos ver, la película ID, que es el número, el nombre, número de actores, que es donde los cuenta, y la suma de sus salarios. ¿Vale? Entonces, para eso, creamos el registro. Luego de guardarlo, tenemos que decirle de dónde. Entonces, actúa, act, como ya lo hemos puesto anteriormente, y película, pel. Donde VID categoría sea igual a pel.categoría ID. Es decir, que la película tenga la categoría que fue enviada. Recordemos que esta variable tiene la categoría que fue enviada en el procedimiento. Entonces, después de verificar que sea la misma, necesitamos también que el ID de la película sea el mismo del actor. Es decir, que el actor efectivamente esté actuando en esa película. Por lo tanto, escribimos pel.pelid igual actor.película ID. Ahora tenemos que agrupar los agrupamos por películas. Por las películas. ¿Por qué por las películas? Porque necesitamos sumar el número de actores por películas. Entonces, van a haber muchas repeticiones de el ID de la película. Entonces necesitamos sumar cada una de esas iteraciones para el número de actores y la suma de sus salarios. Entonces necesitamos agruparlos por película ID y además la película nombre. En este caso no necesitaríamos necesariamente la película ID. Podríamos quitarle el película ID de aquí y solo agruparlo por película nombre. Pero como pusimos en el select ambos, entonces necesitamos agruparlo por ambas cosas.
Listo. Después de agruparlo, vamos a necesitar ordenarlo. Para eso utilizamos order by número actores descendiente. Ya que nos pedían en el... No sé si nos lo pedían, no estoy seguro. Igualmente, pues lo organizamos de manera descendente por comodidad. Luego, ya que tenemos todo esto, necesitamos imprimirlo en pantalla. Para eso utilizamos dbms donde me va a imprimir categoría. Recuerden que la categoría está guardada en una variable, que en este caso la llamamos v-nom categoría. Ahora, como la categoría ya la tenemos, que fue ingresada por el usuario, necesitamos ahora saber además de eso, imprimir cuántas películas son. Entonces, para eso vamos a hacer un if. Vale. Primero tenemos que ver que efectivamente en la tabla se haya guardado algo. Es decir, como mínimo haya un actor en una película. ¿Vale? Entonces, para eso ponemos el condicional. Luego abrimos un for. Falta un espacio después del for x in. Sí, gracias. Ahí. Listo. Ahora necesitamos dentro del for imprimir y entonces vamos a imprimir las películas. En este caso estamos iterando en el número de... Hacemos un for normal donde comienza en 1 y termina en el tamaño de vactúa. Entonces vactúa.count. ¿Vale? Entonces comenzamos a iterar para que vaya pasando por los registros que se hayan guardado en la tabla. Entonces vamos a imprimir en pantalla película v actúa en X. Sabemos que va a ir iterando. Punto. Nombre de la película. Recordemos cómo le pusimos a vactúa. Nompel. Estamos correctos. Ponemos un salto de línea para que tenga un poquito de mejor visibilidad. Luego vamos a poner actores, donde va a ir vactúa en X. Punto nom actores, el número de actores. Luego
vamos a poner otro salto de línea. Donde, seguido por suma salario, donde va a ser v actúa en x punto sum sal. Terminamos la impresión. Terminamos el loop. En caso contrario, en caso de que sea menor que 0, menor que 1, es decir, que no encontró películas. Por lo tanto, entonces D no hay películas. Falta un punto y coma después del loop. Gracias. Entonces terminamos el loop, terminamos el if y terminamos la de el El procedimiento, registro, el el registro registro y el procedimiento. y el procedimiento. Ujú. ¿Vale? Entonces, ahora necesitamos correrlo para ver si está todo funcionando de la manera correcta. Tenemos un error. Bueno, el problema era que categoría le faltaba el A, entonces se le agregó, lo demás está exactamente igual. Vamos a ver cómo funciona. Efectivamente, creamos el procedimiento de la manera correcta. Ahora para eso vamos a crear una nueva pestaña en donde vamos a ejecutarlo. Para eso vamos a utilizar execute, el nombre del procedimiento, que en este caso es buscar categoría, y sabemos que va a haber una entrada que va a ser la categoría. Vamos a poner la categoría 1. Vamos a ver cómo nos va. Vale, antes de continuar tenemos que decirle primero que nos dé, que nos permita escribir en pantalla. Sería set, set server output on. Vamos a ver, ahora sí. Listo. Entonces sería la película 300, el origen del imperio, con un actor y su salario. Vamos a ver la categoría 2, que sería drama, hair, dos actores y sus salarios sumados. Vamos a ver la 3, que sería la película categoría de terror, donde no hay películas, por lo tanto no hay salario. Y con esto terminaríamos el primer punto. Ahora, para continuar con el taller número 6, el punto 2, se resolverá el punto 4 del taller número 5, que corresponde al tema de cursores. En este caso se pide implementar un bloque anónimo que defina un cursor para recuperar el nombre de las tres facultades con más profesores. Luego se imprimen los datos del cursor usando primero un loop básico y después un for cursor. Vale. Para eso, primero necesitamos declarar un cursor, donde lo llamaremos faccursor. Donde es, para esto vamos a necesitar un select. Seleccionamos lo que va a ir en faccursor, que sería
facultad fac.facultad id, coma, facnombre, fac.nombre, perdón, y contaremos a los profesores. Como vimos en el anterior punto, tan solo necesitamos sumar algo de este caso. Entonces, antes sumábamos lo que era el ID, ahora vamos a sumar por prof.nombre. ¿Vale? Son las apariciones de esto, entonces no es necesario coger una específica variable cuando no nos interesa solo contarlo, ¿vale? En este caso, luego, después de sumarlo, le vamos a poner como número num profesores, como número de profesores from facultad fac, profesor prof, donde facultad id sea igual a profesor.facultad id. Lo que significa es que el ID de la facultad sea el mismo que está vinculado con el profesor, ya que el profesor tiene un atributo que se llama facultad ID. Ahora, además de eso, necesitamos agruparla por facultad.facultad.id, facultad nombre. Como dijimos en el punto anterior, ya que llamamos en el select a ambas, entonces necesitamos agruparla por ambas. Nombre. Y lo ordenamos por número de profesores. Por eso le pusimos numprof, para que se ordene con respecto al mayor número de profesores, que en este caso sería descendente. Además, hacemos la sentencia fetch first para que solo me imprima los primeros 3. Es decir, las 3 facultades con más profesores en este caso. Luego, necesitamos facultad, cursor, para ponerle el tipo del cursor, row type. En este caso utilizamos row type en vez de solo type. Al ser cursor necesitamos que tenga todo lo que lleva facultad. Por eso necesitamos utilizar el row type. Vale. Ahora comenzamos. Primero abrimos el cursor. Comenzamos el loop. Ponemos todo. Ponemos que rote en las facultades que están dentro del cursor. Y le decimos que se salga
cuando FacCursor esté vacío, es decir, FacCursor porcentaje not found. Creo que va separado, no estoy seguro. No estoy seguro. Luego, comenzamos a imprimir. Imprimimos facultad dos puntos, en este caso sería facultad punto nombre. Ahora imprimimos número de profesores, donde va a ser facultad punto numprof. Terminamos el loop, cerramos el cursor, El punto y coma después del loop. siempre se me olvida. Y imprimimos que fue un éxito. Y vamos a poner una excepción cuando pase otra cosa. Vamos a copiar esto, que me cansé de escribir esto. Cuando suceda otra cosa, me tire un error. Cuando no sea exitoso. Y End. ¿Vale? Vamos a ver cómo nos va con esto. Errores por doquier. Vale. En este caso, el problema es que en el ejercicio anterior lo habíamos hecho desde el computador de mi compañero Antonio. Ahora lo estoy haciendo desde el mío. Y en el computador de él, las tablas tenían un nombre diferente. En este caso, las de él se llamaban profesor y facultad. En mi caso, estaba facultad teo, que significa teoría, ya que tenemos también un ejercicio muy similar en la práctica, en donde tenemos más o menos las mismas. Por lo tanto, las tablas, como pueden ver en la parte izquierda, tenemos programa, programa teo, profesor, profesor teo. En este caso, pues vamos a usar todos los teo. Lo único que se cambió en el código fue facultad teo, profesor teo. Cambiamos el nombre aquí y en las impresiones sale de facultad teo y no solo de facultad.
Lo demás está exactamente igual, se puede verificar. Y corremos. Y efectivamente nos muestra que la Facultad de Sistemas tiene número de profesores 3, Facultad de Medicina tiene número de profesores 2, Facultad de Electrónica tiene número de profesores 1 ordenados y fue un éxito. Para verificar que no me está imprimiendo más facultades, vamos a verificar la tabla facultades. ¿Dónde estás, Facultad Teo? Facultad Teo, ¿dónde vamos a verlas? ¿Qué Facultad Teo tiene datos? Vamos a agregarle un dato más, que sería 4. Mat, presupuesto y salarios. Vamos a guardar y vamos a volverlo a correr para verificar que efectivamente las facultades con mayor o las de mayores profesores están imprimiendo. Vamos a hacer un pequeño cambio en los profesores. Vamos a aumentarle más profesores a sistemas y a electrónica para ver cómo cambia el orden. Necesitamos la tabla profesor Teo, donde vamos a agregarle datos. Como podemos ver, hay 3 en sistemas, 1 en electrónica y 2 en medicina, creo. Igualmente vamos a agregar otro más con, en este caso, 1 más en sistemas y vamos a agregar otro más en 3 para que me varíe un poquito el orden. Vale, no, agreguemos en 2. Vamos a agregarlos ambos en 2 para que así el 2 pase a estar. Vamos a agregar otro en 2 para que el 2 pase a estar de primero. De segundo sería sistemas y de tercero sería la facultad Medicina. siguiente, que sería medicina. Vamos a observar cómo cambia. Vamos a borrar aquí y vamos a correrlo. Entonces, la facultad de electrónica ahora tiene 4, ¿vale? La facultad de sistemas tiene 3, que son los mismos, y la facultad de medicina tiene 2 profesores, que son los que no se agregó nada. Como vemos, nos imprime de manera ordenada con respecto al número de profesores. Si agregamos o disminuimos el número de profesores, imprime de la manera correcta. ¿Podríamos agregar más facultades? Creo que lo hicimos ya, sí. Agregamos más facultades y solo nos imprime las 3 que tengan más profesores. En este caso la otra no tiene profesores, entonces no debería imprimir porque el mínimo de profesores que hay es 2. Con esto sería el punto A, creo, que sería usando un loop básico. Y podríamos usar el for. Para el for, tan solo tenemos que cambiar unas cuantas líneas de código que vamos a ver cómo funciona. En este caso, para esto, tenemos que borrar el abrir el cursor y que es lo que utilizamos en el básico. Vale, entonces necesitaremos, después del begin, for facultad
in cursor. En este caso, recuerden que es facultad Teo. Ya que, vale, comienza el loop, imprimimos, termina el loop y ya. Sería eso, solo agregarle ese for. Vamos a ver cómo funciona. Y funciona exactamente igual. Vamos a borrar para que no se confundan. E imprime de la misma manera, tan solo cambiando unas pequeñas líneas de código. En este caso nos parece mucho más cómodo el for, ya que nos ahorra unas cuantas líneas de código. Y esto sería todo. Este sería el punto A con un loop básico y el punto B con un for. Por el cursor pasando. Lo que hace es for para la facultad Teo, que pase por el cursor que va pasando por facultades y que me imprima pues el nombre y el número de profesores. Y con esto sería todo. Muchas gracias. Y pues nos vemos en clase. ¿Algo que decir, Antonio? No, ahí está bien. Vale. Hasta luego. Hasta la próxima. Suscríbanse al canal. Buenas tardes. En este video vamos a explicar cómo se desarrolla el primer punto del taller número 6, el cual corresponde al punto 4 del taller número 3. Creo que No, está es al revés. Es punto 3 del taller número 4. No. Esto no queda. Demasiado. Le dejamos bloopers al final. En serio,